Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Innovar en tiempos de crisis. Mi nombre es Paz Mora, soy adjunta de dirección en Sastre Asociados. Y nada, estos minutos antes de empezar, si queréis, podéis dejar en el chat desde donde nos veis y en el sector en el que trabajáis y así podemos irnos conociendo un poco. Recordad que antes de enviar el mensaje es importante que seleccionéis enviar a todos los panelistas y participantes, así todos podremos ver los mensajes. Y nada, en estos minutos, eso les explico un poco, bueno, somos Sastre Asociados, somos una consultoría especializada en innovación y estrategia empresarial. Estamos ubicados en Castellón, en España, y nuestra misión es ayudar a las empresas a convertirse en líderes de su sector a través de la innovación, pero la innovación de una forma amplia, no solo de producto, y continua los 365 días del año. En cuanto al ponente de hoy, Javier Sastre, él es director de la consultoría, es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene un máster en Alta Dirección de Empresas Internacionales por ESADE Business School y es especialista en innovación por IS Business School. Ha escrito 2 libros sobre estas temáticas y escribe regularmente en el blog de nuestra página web, por si queréis echar un vistazo. La página web es sastre-medioasociados.com. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, a ver si podéis dejar en el chat. Y nada, esperaremos un minutito más y damos inicio. Unos segunditos más. Muy buenas tardes. Y nada, pues, bueno, no estamos subiendo en espectadores. Muchas gracias. Y nada, bueno, creo que ya podemos ir empezando porque tomará también un poquito de tiempo que Javier se presente y explique un poquito más. Javier, te doy paso y iniciamos cuando quieras. Gracias, Paz. Bueno, muchas gracias a todos. Son y 59, todavía queda un minuto. Gracias a todos los que estáis participando en este webinar. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Os explico mínimamente unas pequeñas reglas antes de empezar. Más o menos va a durar 1 hora el webinar. Dejaremos un espacio para preguntas y respuestas hacia el final y vamos a buscar vuestra participación con 2 o 3 encuestas que haremos a lo largo de la presentación. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartiros la pantalla para hacer la presentación. Bien. Si no me decís nada, entiendo que se ve bien a toda pantalla, ¿eh? Se ve perfecto, sí. Vale, gracias, Paz. Pues empezamos puntuales. Vamos a hablar de innovar en tiempos de crisis. ¿Por qué innovar ahora y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo y cómo adaptar esa innovación a esta crisis en la que nos encontramos, la crisis COVID-19, llamémosla así, ¿no? ¿Por qué hay que innovar en las empresas? En primer lugar, por una razón económica. Cualquier empresario que tenga un mínimo de experiencia sabe que si está haciendo los presupuestos del año que viene y quiere aumentar fuertemente sus ventas, la rentabilidad va a padecer. Estaríamos en el eje vertical. Aumentamos mucho las ventas, disminuye la rentabilidad. Si quiere el año que viene aumentar mucho la rentabilidad, el margen por venta va a tener que sacrificar seguramente el crecimiento de las ventas. La única posibilidad de salir de esta rutina tradicional, de esta restricción que parece inamovible en el mundo empresarial, es la innovación. La innovación durante un tiempo te da la posibilidad de conseguir muchas ventas y tener mucha rentabilidad, porque has encontrado un espacio, lo que podemos llamar un océano azul, en el cual no hay competidores y entonces puedes aprovechar esa situación para vender y para tener muy buen margen. Por lo tanto, se puede ganar mucho dinero además de creciendo. Que se lo pregunten a Apple, por ejemplo, que es lo que ha estado haciendo durante toda la década de inicio de este siglo XXI y esta segunda década también. Podemos contribuir a mejorar el mundo también con la innovación, que es lo que está planteando Tesla en distintos sectores, concretamente en el sector del automóvil, pues está replanteando un mundo que va hacia un mayor respeto hacia el medio ambiente, el coche eléctrico, coches autónomos, que está configurando totalmente desde cero un sector tan importante como el del automóvil, cosa que no han hecho los players habituales de este sector.
Y podemos crear un excelente ambiente de trabajo. Con la innovación conseguimos eso, como por ejemplo pasa con la cadena de hoteles Hilton, una de las empresas que es un mejor sitio para trabajar según sus empleados de todo el mundo y es una de las cadenas hoteleras más innovadoras del mundo. Es decir, los empleados están muy a gusto trabajando en esta empresa tan innovadora dentro de su sector. Podemos hacerlo por razones económicas, podemos hacerlo también por una razón estratégica, el innovar. El innovar, hoy estamos a nivel estratégico viviendo una ola, no me refiero solo al COVID, aún no he entrado en el COVID, estamos viviendo una revolución tecnológica enorme. Internet ya lleva 20 años, 25 años con nosotros, pero estaréis todos de acuerdo conmigo que ha creado nuevas combinaciones de valor. El famoso acrónimo GAFA de Google, Apple, Facebook y Amazon, pues representa las empresas más valiosas en cuanto a capital del mundo y son empresas que han nacido totalmente, bueno, menos Apple, pero el que se ha desarrollado muchísimo con Internet, pues han crecido en el mundo Internet, ¿no? Tenemos una revolución en puertas, que es la de la inteligencia artificial, que va a generar nuevos modos de producción, que pone en cuestión los modos tradicionales de trabajar, que se habla de que van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo. Tenemos la energía, cambios tremendamente importantes, donde las renovables cada vez son más baratas, son más eficientes y puede producir también cambios importantísimos en nuestra forma de vida. O tenemos la impresión 3D, que puede cambiar totalmente las necesidades logísticas, es decir, los productos ya no tienen por qué fabricarse en un sitio y trasladarse a la otra punta del mundo, a otro continente, porque se podrán producir directamente en donde sean demandados. Entonces, estamos viviendo una revolución tecnológica enorme, que es lo que quería representar esta gigantesca ola de Nazaret en Portugal. ¿Qué más tenemos? Tenemos la globalización. Todo se mueve con mucha facilidad hacia todos los lados. Aunque COVID-19 es verdad que esta crisis ha frenado un poco las cosas. De hecho, no podemos viajar a otros países. Los productos también tienen ciertas dificultades. Nos ha frenado un poco a nivel físico, no a nivel digital, no es el caso. Pero sí que es verdad que, bueno, esto es un freno, entiendo yo, que temporal. Esto significa, la globalización significa que podemos vender en todos los continentes, en todos los países del mundo, pero igual que podemos hacerlo nosotros, pueden hacerlo los competidores y pueden venir a nuestros mercados, supuestamente controlados por nosotros, pues un competidor de la otra punta del mundo a vender perfectamente. Y más cuando se desarrolle todo lo que hemos dicho, como por ejemplo el tema de impresión 3D. ¿Qué más nos encontramos a nivel estratégico? Una velocidad de cambio tremenda, casi no hay tiempo para adaptarnos y además vivimos en medio de una gran incertidumbre. Creíamos que teníamos mucha incertidumbre antes de COVID, pues ahora ya no digamos, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar en septiembre, qué es lo que va a pasar en diciembre, qué es lo que va a pasar en 2021. Por lo tanto, vivimos tiempos exponenciales que podemos aprovechar o que nos pueden aplastar. Nuestra hipótesis, es que para sobrevivir hoy no es suficiente con hacer bien lo que ya hacíamos. Ahora tenemos que hacer y ser cosas diferentes. En este momento es mucho más seguro crear el futuro que tratar de mantener el pasado o perseguir a aquellos que están creando lo nuevo. Esta es nuestra hipótesis que manejamos desde hace algún tiempo. Es que esto es lo que yo ya decía antes de COVID-19. Esta es una hipótesis que manejamos hace tiempo de por qué había que innovar. Esas eran las razones tradicionales para innovar, esas razones estratégicas que hemos visto y económicas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que innovar ahora? ¿Cuál es la razón para innovar ahora? Pues son razones de oportunidad. Aparece una segunda hipótesis. Yo creo que ahora es momento de sacudir tu sector, vuestro sector, y cambiar las posiciones relativas de los competidores. Es un momento que lo facilita mucho. Muchos, posiblemente los líderes, se han quedado parados y están esperando a que vuelvan los viejos buenos tiempos. Esto suele pasar. El que va de líder, pues dice, oye, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que nada cambie, ¿no? Y pueden cometer ese error. No digo que lo estén cometiendo siempre, pero puede que lo estén cometiendo. Están surgiendo infinidad de oportunidades y he podido comprobar directamente en estas semanas, en estos pocos meses, de forma totalmente práctica, algo que los chinos, la cultura china tiene claro hace cientos de años, que es este vocablo, que son dos caracteres chinos, Wei Yi. Wei Yi significa crisis. El primero Wei se llama Wei, el primero, y quiere decir peligro, y el segundo es Yi, que significa oportunidad. Peligro y oportunidad es lo que es una crisis. Cuanto mayor es el peligro, por lo tanto, mayor es la oportunidad. Y COVID-19 no parece que sea un peligro pequeño, no solo por las consecuencias sobre la salud que tiene la población mundial y que está teniendo, ¿no? Que son gravísimas, sino por las consecuencias económicas que puede tener. Por lo tanto, si COVID no es un peligro pequeño, las oportunidades son inmensas. A la vez que el peligro, la oportunidad es inmensa.
Pero es que además, como vi el otro día en un webinar, y no me resisto a dejar de poner este chiste, esta broma, humor negro del bueno, ¿no? Que aparece ahí una isla que dice, bueno, estate seguro de que si te lavas las manos, todo va a ir bien. Y la primera ola que aparece ahí es COVID-19, que es la que estamos sufriendo ahora y de la que parece que ya estamos saliendo. Pero la siguiente es la recesión, ¿no? Por mucho que parezca que la economía está mejorando, yo soy un optimista nato, yo creo que va a mejorar, pero nos va a costar, no va a ser una V en pico, picuda, con la misma pendiente de subida que la de bajada. Yo creo que va a ser una V más parecida a una L o un palo de hockey, ¿no? Entonces nos viene una recesión, sin duda. Nos viene una recesión, pero es que detrás de esta recesión ya tenemos un problema muy grande de cambio climático. Nos estamos cargando el clima, nos estamos cargando el planeta y no se está haciendo apenas nada sobre ello. Esto sí que nos puede costar muy caro, ¿no? Entonces, es que pasan muchas cosas. Bueno, decía Albert Einstein que sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Bueno, pues bien, aquí estamos. Es el momento de hacer méritos, de hacer cosas meritorias en nuestra vida, algo que todos ansiamos seguramente hacer alguna vez, pero luego nunca encuentras el momento, ¿no? Pues ahora es el momento. Y bueno, acabo con las citas, solo habrá una más de Peter Coffey, el vicepresidente en Salesforce de Investigación Estratégica, nos pone en guardia respecto a la típica excusa que puede poner alguien de por qué hay que innovar ahora, ¿no? Y él dice que lo peor que se puede hacer ahora es decir que se está demasiado ocupado lidiando la crisis y sobreviviendo a ella como para pensar en cosas superfluas como la innovación. Eso es lo típico que dice el que bueno, pues se está sentando a esperar que vuelvan los viejos buenos tiempos, ¿no? La crisis, dice Peter Coffey, debemos verla como una oportunidad única para acelerar la innovación y adelantarnos a las nuevas necesidades que van a surgir a raíz de la pandemia. Yo también estoy convencido de que volveremos a algunas cosas, pero no todo va a ser igual. Las cosas no van a volver a ser exactamente igual que eran. Finalmente, una cita que me gusta mucho de Satya Nadella, el nuevo CEO de, bueno, ya lleva algunos años de Microsoft, pero que es el que ha vuelto a poner a Microsoft en la palestra, dice, vives para la innovación o mueres por ella. Es decir, o vives para innovar y por lo tanto te mantendrás en la cresta de la ola y seguirás sobreviviendo, o vas a morir por ella porque alguien va a innovar y te va a innovar y te va a pasar por encima. Primer cuestionario que os propongo. ¿Por qué pensáis que puede ser más interesante hoy? Entonces, os vamos a plantear, Paz va a poner un cuestionario con todas estas respuestas y, bueno, podéis poner las que queráis, ¿no? Las leo rápidamente. Nos permite a la vez crecer en ventas y conseguir más margen de cada venta. Contribuimos a mejorar el mundo. Se genera un gran ambiente de trabajo. En este entorno de cambio intenso es más seguro innovar que no hacerlo. Es el momento de sacudir nuestro sector y convertirnos en uno de los líderes. Hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar como consecuencia de la crisis COVID-19 y otras, si queréis escribirlas al chat. Por favor, un minutito y medio, compartimos los resultados y continuamos. Vamos viendo que tenemos buenos representantes de empresas aquí ahora, consideran que es el momento de sacudir el sector y convertirnos en uno de los líderes. Estamos hablando de las oportunidades, ¿no?, que ofrece esta crisis. Hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar como consecuencia de la crisis COVID-19. Estupendo. Estupendo. A ver, alguno más. 8 segundos. Vale, perfecto. Pues la que más se ha respondido ha sido el momento de sacudir es el momento de sacudir nuestro sector y convertirnos en uno de los líderes. Y hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar como consecuencia de la crisis. Está compartiendo Paz. No sé si ha habido alguien que ha comentado algo por el chat. No lo puedo ver ahora. Sí, Javier, comenta Ramón, la innovación Sí, es mental y una forma de vivir la empresa. estupendo. Sí. ¿Algo más? No, ya está. Muy bien, efectivamente. Es un tema cultural. Estoy de acuerdo con Ramón, con mi amigo Ramón. Muy bien, pues continuamos. Gracias, Paz. Vamos a ver.
cojo el ratón y ya está. ¿Cómo innovar? Vamos a pasar a cómo innovar y a ver cómo adaptar esa innovación a esta situación que estamos viviendo. Primero, siempre me gusta dejar algunas cosas claras, ¿no? Los conceptos, pero muy, muy rápido. ¿Qué es innovación? Para mí innovación, y está basado en Peter Drucker, es hacer algo nuevo que aporta un valor superior a los usuarios. Me facilita las cosas, porque así la innovación es disruptiva o no es. Es decir, nos dejamos de innovaciones incrementales y cosas de estas, que es cuando empezamos a discutir sobre el sexo de los ángeles. Si somos exigentes en nuestra definición de innovación, es decir, que sea disruptiva, que sea algo realmente nuevo en nuestro sector, pues entonces es mucho más fácil saber lo que es innovación y lo que no es. Y por lo tanto nos obliga a ser más exigentes, como digo. ¿Qué tipo de innovación hay que tener? Bueno, también se ha hablado muchas veces en los manuales sobre si tener estrategias defensivas, oportunistas, ofensivas con la innovación. Bueno, yo creo que el que realmente piensa en innovar, piensa en liderar y por lo tanto siempre es una estrategia ofensiva. No me vale hablar de una innovación defensiva en ningún caso. Aviso importante, la innovación está al servicio de la estrategia y no al revés. Es decir, nosotros somos unos firmes defensores de la innovación, ayudamos a las empresas a innovar, pero esto es para que consigan más fácilmente su estrategia. Y a pesar de que buscamos la innovación allá donde vamos, la mejora es tan importante como la innovación. Es decir, los resultados de las empresas se apoyan en esos dos pilares, mejora e innovación. Si alguno de los dos es un poco débil, como veréis, los resultados se caen. Y esas flechitas lo que quieren decir es que cuando innovemos, los que mejores estamos posicionados para desarrollar la mejora de nuestra innovación somos nosotros. Muchas veces las empresas han cometido el error de innovar y luego olvidarse de la mejora de su innovación. Y lo ha hecho la competencia, ha sido la que se ha llevado los mejores resultados, la mejor parte del pastel de la innovación que habían creado otros. O sea que cuidado con esto, que también es un tema muy importante. Por eso digo, la mejora es tan importante como la innovación. ¿Cómo podemos innovar? Pues bueno, podemos innovar importando innovaciones, como hizo Mercadona en su día con Walmart, ¿no? Con el gigante de la distribución minorista en Estados Unidos. Lo que hizo fue adaptar un modelo, adaptó hasta el eslogan en su día, el cliente es el rey o siempre precios bajos. Y lo hizo con mucho mérito porque lo estaban viendo cualquier otro competidor y no lo hicieron, o no lo intentaron, no lo hicieron igual de bien que lo hizo Mercadona. Para mí no es exactamente innovar, es traer una innovación que está sucediendo en mi sector, pero en otro lugar, en otro entorno geográfico. Podemos innovar resolviendo un problema interno, pues el típico CRM, Customer Relationship Management, software de CRM, que los comerciales, pues, iba a decir a veces con razón, ¿no? Pero casi se resisten a completar, ¿no? Y bueno, pues ya hemos intentado con los argumentos de manual cómo hacerlo, pues una forma de intentar resolverlo es hacerles participar a ellos y a otras personas que están vinculadas al CRM de forma creativa, a ver cómo podemos resolver y hacer que nos completen esos reports y esa información de los clientes que tanto necesitamos en las empresas, ¿no? Podemos afrontar un reto del sector, que es lo que está haciendo Tesla en distintos sectores, no en uno solo, pero concretamente el del coche eléctrico, ¿no? Que está retando a todos los players tradicionales de este sector que no han movido apenas un dedo porque estaban muy cómodos con la tecnología de la combustión que tiene más de un siglo y han dicho, pues ahora el coche eléctrico va en serio, es el que está haciendo moverse el sector. Es decir, podemos innovar afrontando un reto que tiene nuestro sector. O podemos adaptar innovaciones de otro sector. Por ejemplo, si conocéis el caso, Internet proviene de DARPA. DARPA es una agencia de proyectos avanzados de defensa de Estados Unidos y el proyecto Internet, bueno, viene de la Guerra Fría con Rusia en los años 50 y 60, que lo que querían era pues, que si había una guerra nuclear y empezaban a caer misiles por todos lados, las comunicaciones no se perdieran, ¿no? Y de ahí ese sistema distribuido de nodos de conectarse los ordenadores en una red, ¿no? Y de ahí viene Internet. Internet es la aplicación comercial de un proyecto de la defensa de Estados Unidos, ¿no? Podemos innovar resolviendo insatisfacciones de clientes. Esta ya me va gustando más, sobre todo por el enfoque que tengo siempre de cliente, ¿no? Porque las anteriores, si os habéis dado cuenta, tampoco habíamos mirado mucho al cliente, habíamos mirado lo que hace la competencia, tenemos un problema interno, tenemos un reto en el sector, adaptamos innovaciones de otros sectores que puede funcionar o no, si funciona suele ser muy disruptivo, pero resolver insatisfacciones de los clientes ya como que garantiza un poco más ese riesgo que tiene inherente la innovación. Y es lo que hizo Southwest Airlines. Si conocéis el caso, es la primera aerolínea de bajo coste. A finales de los 60 del siglo pasado y principios de los 70 inventó la aerolínea de bajo coste. Y fue analizando, dicen, la leyenda dice que en un restaurante, en una servilleta de papel, pues diseñaron el modelo de negocio a partir de las carencias que veían entonces que padecían los clientes de los vuelos cortos y medios en el estado de Texas, que es donde nació Southwest Airlines.
Podemos innovar porque a mi mujer se le ocurrió una idea genial, o a mi sobrina que estudió diseño, o a mi hijo que es un fenómeno. No voy a poner ahí, lógicamente, el nombre de ninguna empresa, pero esto también ocurre, ¿no? De todas formas, yo creo que la forma más efectiva, por la experiencia que tenemos de innovar, es alinear la estrategia de la empresa con la innovación. Esto es infinitamente más eficaz porque, como digo, no innovamos por innovar, no es el leitmotiv es conseguir los resultados de la empresa por medio de una estrategia en la cual definimos unos ejes estratégicos que algunos de ellos requieren creatividad e innovación y es donde aplicamos la innovación. Es decir, no hacemos salidas de pata de banco. La causa que nosotros defendemos en la empresa, en Sastre Asociados, es la innovación pragmática que llamamos. Sin alarde, sin adornos, efectiva, sin postureo, ¿no? Palabra de moda, la innovación gastada, pues intentamos que sea algo real y efectivo en las empresas. Que además sucede 365 días al año, es decir, todo el año. No sucede los viernes por la tarde, no sucede el primer lunes de cada mes, ni en agosto que estamos más tranquilos, ¿no? Tiene que suceder todo el año. Una empresa innovadora es innovadora todo el año. Y, por supuesto, no lo es solo en producto, que es otro error habitual, ¿no? Pensar que solo se innova en productos. Se puede innovar, por supuesto, en servicio. Mirad Netflix, por ejemplo. Se puede innovar en proceso, en cualquier proceso de la empresa, en logística. Fijaros lo que puede hacer la impresión 3D, ¿no? Que hemos dicho respecto a la logística. En marketing, en comercial, en producción, en compra, etcétera. Podemos innovar en las personas, en la forma de organizarse a las personas, en los conocimientos, en cómo fomentar la implicación, el engagement de las personas. Podemos innovar en otros recursos, en los equipamientos, en la maquinaria, en las instalaciones, etcétera, y por supuesto en el modelo de negocio. Y sobre todo yo diría que uno de los pilares de nuestra innovación pragmática es que está alineada con la estrategia. Eso por supuesto. No concebimos una innovación que no parta de un encargo estratégico, como ahora veremos. Bueno, este es el esquema que nosotros manejamos, esta espiral de lo que llamamos la innovación pragmática. Como veis, empieza pues, en el punto interior con el CDI, Comité de Innovación, RE, Reflexión Estratégica, TC, Talleres de Creatividad, SP, Selección de Proyectos, PR, Prototipados Rápidos, DP, Dirección de Proyectos, EXC, Extensión de la Cultura e Innovación, y volvemos a empezar. Es una espiral porque quiere decir, como cualquier espiral, que va cogiendo velocidad a medida que se va implantando. Velocidad, ¿qué significa? Pues más actividad innovadora, más proyectos de innovación y, por lo tanto, más resultados de los que quiere la empresa. Más ventas, más margen, más beneficios. Y como veis, pues a medida que se va desarrollando sucesivamente estas iteraciones, pues va cogiendo cada vez más velocidad, como podemos comprobar en muchos clientes, afortunadamente. Bueno, voy a explicaros rápidamente las fases de esta metodología y cómo la estamos adaptando dada la situación de crisis que nos ha planteado el COVID-19. Lo primero, crear el Comité de Innovación, un equipo permanente para dirigir la innovación, ¿no? Estaríamos en el punto central, es en el que empieza la espiral. Nuestra experiencia es que trabajar con una solamente, por ejemplo, el gerente de la empresa, nunca nos ha llevado muy lejos. Y lo hemos hecho, sobre todo al principio, cuando empezábamos. Es infinitamente más potente trabajar con un equipo cualificado, variado y motivado, que tenga además continuidad en su trabajo. Fijaos que luego, cuando estaba revisando la presentación, cuando la hice, pensaba que todas las fases son críticas, pero esta la he dejado. Fase crítica, crear un buen comité de innovación con las características que ahora os voy a comentar. La innovación nunca puede ser una sola persona, un solo departamento. La innovación es cosa de todos en la empresa. Como mínimo de un equipo multidisciplinar. Es decir, cuando me dicen que una empresa sí tiene una persona que se dedica a la innovación o un departamento, lo que suele ocurrir, lamentablemente la mayoría de las veces, es que son personas que están buscando ayudas de CDTI, de IBACE o de quien sea, para colar muchas veces proyectos que no son innovadores como innovación, de forma pues, que la empresa pueda tener deducciones fiscales, etc. En fin, eso creo que no es innovar. La innovación, como digo, es cosa de todos. Necesitamos crear un equipo para innovar porque tiene ventajas. La primera es que una visión múltiple y diversa, más allá de la gerencia, de la dirección o los adjuntos de dirección, es que al tener una visión múltiple y diversa tomamos mejores decisiones. Luego, al participar en esas decisiones, tenemos mayor implicación y, por lo tanto, nos va a resultar mucho más fácil implantar las decisiones. A mí me gusta trabajar en equipo, muchas veces lo digo, con la innovación, primero porque es bonito, pero sobre todo por egoísmo, porque conseguimos más resultados, porque la gente se implica más y es más fácil implantar lo que se decide allí, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un comité de innovación operativo, que solemos llamar CDI, en el cual la principal función y responsabilidad que tiene es dirigir toda la innovación de la empresa. Es decir, nada de la innovación de la empresa queda fuera de ella, ya sea, hablemos de producto, de proceso, de servicio, de modelo de negocio o lo que sea.
¿Cómo es un buen CDI? Rápidamente, unas 8 personas es un buen número, distintas áreas y departamentos de la empresa que representan a los distintos procesos, especialmente los procesos clave deben estar representados, distintos niveles jerárquicos, nos interesa que haya niveles jerárquicos altos, por supuesto a dirección, se toman medidas y se toman decisiones importantes para el futuro de la empresa, por lo tanto la alta dirección tiene que estar representada, pero también en los niveles inferiores, porque todos tienen que aportar. Al final lo que nos interesa es tener una visión de los problemas desde todas las perspectivas y desde todos los niveles, desde todas las alturas. Eso es lo que más enriquece esa toma de decisiones por consenso que favorece la innovación. Aunque es verdad que el mañana cada día llega más pronto, la innovación trabaja para el mañana y, por lo tanto, pues facilita esa toma de decisiones por consenso y no tener que estar tomando decisiones de emergencia que sí que requieren de otro tipo de características más, digamos, dictatoriales, ¿no? Más de orden y mando, como ha sucedido con una crisis como la del COVID, ¿no? Necesitamos un líder del comité, su papel es súper importante, es muy importante un líder fuerte y respetado, la verdad es que se nota en los resultados. Y el comité es rotativo, no buscamos crear una élite que se dedique a innovar en la empresa y es la élite, ¿no? Al contrario, queremos que a una vez al año aproximadamente se renueven 2 o 3 personas de ese comité, incluido el líder del comité. Y bueno, también buscamos ya, por rizar al rizo, un equilibrio de personalidades que solemos analizar con los roles de Belvin. Los roles de Belvin son las formas que tienen las personas de trabajar en el equipo. Normalmente tenemos 2 o 3 de los 9 roles que propone el psicólogo británico Belvin. Normalmente tenemos más acentuados 1, 2 o máximo 3. Entonces es bueno que eso lo sepamos identificar y sepamos qué características tiene nuestro equipo de comité de innovación, porque nosotros como consultores externos sabremos qué es lo que tenemos que compensar en este caso. ¿Cómo está afectando COVID-19 al comité de innovación? Pues en primer lugar, que está teniendo que trabajar por videoconferencia. Y la verdad es que, bueno, tenía muchos reparos al respecto al principio, en marzo, pero se puede hacer perfectamente. Ahora hemos trabajado con Zoom, con Hangouts, con Teams, con LifeSize, seguramente me estoy dejando alguno, pero hemos visto que se puede hacer perfectamente. El número de personas sigue siendo un número adecuado en el formato de videoconferencia, 8 personas se puede manejar perfectamente, en el que todos pueden participar. Tiene que seguir siendo multidisciplinar, por supuesto, incluyendo las áreas críticas en este momento para la empresa. Puede ser que en algún comité de innovación no hayamos tenido, por ejemplo, a alguien de compras, o lo hayamos tenido y ya no esté, y resulta pues que la empresa con la que estamos trabajando está comprando material en China, se ha quedado sin suministro y ha pasado a ser un departamento crítico en la empresa. Creo que es interesante en este momento incorporarlo. Es decir, los departamentos críticos o los procesos críticos tienen que estar representados. No se puede perder de vista tampoco el enfoque multinivel, por supuesto, porque si no hacemos una especie de comité de dirección y no es de lo que se trata. Y no hay otras implicaciones para el CDI. Por si alguien estuviera interesado, ¿cuánto cuesta crear un CDI en condiciones? Pues un día de trabajo inspirado, nada más. Siguiente punto en la espiral de la innovación pragmática es la reflexión estratégica, que nos viene a decir exactamente dónde hay que innovar. No innovamos en cualquier cosa, sino dónde hay que innovar. Sería el punto RE que veis al inicio de la espiral. Nuestra experiencia es que pocas empresas hacen una reflexión estratégica suficientemente profunda y frecuente para saber en todo momento dónde y cómo invertir mejor sus recursos, porque al final la estrategia sirve para eso. No tenemos recursos en las empresas de personas, de dinero, de tiempo, de energía para invertirlo donde haga falta. Tenemos recursos limitados, por lo tanto hay que elegirlo bien, ¿no? Y sobre todo los dedicados a la innovación, los recursos dedicados a la innovación. También es una fase crítica. Por lo tanto, necesitamos encargos estratégicos para innovar, lo que llamamos inputs estratégicos. En nuestra metodología lo llamamos ejes estratégicos. Son las 7, 8, 9, 6 cosas importantes que tiene que hacer una empresa en los próximos 12 y 18 meses. ¿Cómo obtenemos los ejes estratégicos? Pues son la síntesis de las decisiones estratégicas de la empresa que se han tomado antes. Aquí veis lo que llamamos la pirámide estratégica. Esto está cogido del IS, de Joaquín Vilá, donde empezamos a tomar decisiones por arriba, qué queremos ser de mayores, para qué estamos en el mercado, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros negocios prioritarios, el mapa de negocios, qué objetivos queremos conseguir a nivel global y a nivel de cada negocio, especialmente los prioritarios, cómo vamos a competir en los negocios, y de ahí sale como síntesis los ejes estratégicos. Como os digo, 7, 8, 9 cosas, de donde van a derivar acciones, iniciativas y proyectos. Por supuesto, una reflexión estratégica requiere que miremos por la ventana y veamos qué está ocurriendo. Necesitamos tener un DAFO completado. ¿Qué oportunidades, qué amenazas, qué debilidades
y que, debería decir qué fortalezas tenemos, pero no que me había trabucado, respecto a la competencia, ¿no? Esto, por supuesto, hay que hacerlo porque sería muy temerario tomar decisiones sin hacer este DAFO y tenerlo actualizado. Aquí os enseño rápidamente unos ejemplos de ejes estratégicos. Por ejemplo, el número 1, facilitar al máximo el uso de los sistemas a los usuarios ofreciendo un uso completamente intuitivo. Esta es una empresa de sistemas antiincendios. Es un foco de creatividad. Ahora os explicaré por qué pongo foco de creatividad y de mejora. El segundo es aumentar nuestra eficiencia y conseguir un excelente ambiente de trabajo, mejorando nuestra organización y eliminando los cuellos de botella, ¿no? Esta es una empresa mobiliario comercial y es un foco de mejora. No sigo simplemente para explicaros que los ejes estratégicos nos dicen qué queremos conseguir, facilitar al máximo el uso de los sistemas a los usuarios, y el cómo lo esboza un poco, ofreciendo un uso completamente intuitivo, pero no lo cierra del todo, porque en caso de que fuera un foco creativo nos está ya marcando la acción. Entonces queremos que quede suficientemente abierto para que dé lugar a ideas. ¿Cómo decidimos si es un foco creativo de mejora? Pues mira, es relativamente sencillo. La regla es cuando no tenemos ni idea de por dónde hay que hacerlo, porque no tenemos referentes, de hecho no lo sabrá nuestro sector, porque si no ya lo sabríamos, lo llamamos foco creativo y por lo tanto ahí vamos a innovar. Vamos a ser creativos y vamos a innovar. Y donde sabemos que puede haber otros haciéndolo mejor, entonces lo llamamos foco de mejora. Si alguien en nuestro sector tiene unas buenas prácticas conocidas que podemos incluso averiguar, yo siempre digo que donde la rueda está inventada no hace falta reinventarla. Hay que copiarla y bien, y ya está. Ahora, donde no sepamos y la estrategia nos dice que tenemos que ir por ahí, entonces a innovar. Perfecto. ¿Cómo afecta el COVID-19 a la reflexión estratégica? Pues bien, nos ha pillado en muchas empresas en mitad de una reflexión o recién terminada en enero o febrero, que es cuando las solemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho análisis rápidos de qué cosas han cambiado en el DAFO, en sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, qué se ha convertido en más importante y qué ha dejado de ser importante, que antes a lo mejor tendríamos señalizado arriba y en negrita, y a partir de aquí, sin más protocolo, hemos aprovechado para lanzar nuevos proyectos que apoyaban esas oportunidades más importantes a corto plazo. Eso es lo que hemos hecho. Y también hemos parado otros proyectos para los que el contexto se presentaba menos favorable. Es decir, estamos hablando de tener una reflexión estratégica que ha de ser flexible. O sea, la reflexión estratégica nos marca lo que tenemos que hacer si las condiciones del entorno no cambian drásticamente. Cuando cambian drásticamente hay que volver a actualizar el DAFO. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, revisar el DAFO y elegir proyectos en empresas que ya lo tenían actualizado, 2 días de trabajo. Si hay que hacer el DAFO porque no está actualizado, lo teníamos de verano del año pasado, pues 3 días de trabajo, un día más. Hacer una reflexión estratégica completa, eso ya lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, tampoco es que sea una cosa inasumible, son unos 10 días de trabajo. Y cuando hablo de días de trabajo, no son días completos, sino son medios días. No me gusta trabajar días enteros porque al final acabas baldado, ¿no? Entonces, medio día es más que suficiente para ir avanzando. La siguiente fase es creatividad, que es generar ideas. Esto es lo que comúnmente uno relaciona con la innovación, ¿no? A lo mejor la estrategia pues dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues lo que nos está diciendo es dónde tenemos que innovar. La creatividad es lo que nos hace generar ideas. Sería el punto TC que podéis observar ahí en la espiral, ¿no? Nuestra experiencia es que la creatividad es como un músculo. Todos lo tenemos, pero si dejamos de usarlo, pues se vuelve flácido. Creo que el símil es bastante gráfico. Todo el mundo es creativo, es verdad, aunque la mayoría piense que no lo es, que es cosa de algunos seres que son especiales. Y bueno, lo que esos seres especiales, entre comillas, saben, yo creo que saben es que todos los demás pueden serlo, pero ellos tienen el morro de dejar que los demás piensen que lo son, ¿no? Cuando se ha practicado 3 o 4 veces, ocurre que en un corto espacio de tiempo, cuando esto lo hacemos en poco tiempo, de repente todo el mundo se siente mucho más capaz. De repente se convence de que puede hacerlo, ¿no? Aquí os voy a poner algunos ejemplos de estudiantes que, bueno, aparte de creativos, me parecen me parecen bastante graciosos, ¿no? Por ejemplo, los dos son matemáticos. Este primero habla de que si el límite de 1 entre x menos 8 cuando x tiende a 8, pues es infinito. Entonces, ¿qué será el límite de 1 entre x menos 5? Dice 5 tumbado, ¿no? Y le pone un 0. Le pone un 0, aunque me parece tremendamente creativo. Efectivamente, no es la solución matemática, pero es otra solución por analogía, ¿no? Perfectamente válida si el enunciado era simplemente ese que ponía ahí, ¿no? Resuelve la ecuación, este está en inglés, ¿no? De seno de x multiplicado por 1 entre n a que es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace este chaval es despejar las n's y acaba diciendo que 6 es igual a 6, como es obvio para cualquiera que sepa inglés, ¿no? Entonces también me parece muy, muy simpático. Entonces, creo que todos somos creativos. De hecho, hay estudios que a veces en algunas presentaciones enseño
en los cuales se demuestra que el 98% de los niños menores de 4 años son creativos, tienen un nivel de creatividad de una persona adulta que podríamos llamar genial, ¿no? O muy creativa. Y ocurre que a medida que van pasando los años, se han seguido haciendo estudios y esta creatividad va decayendo drásticamente hasta que, pasados los 25 años, nos encontramos con que solo un 15% de la población tiene un nivel de creatividad elevado, ¿no? Entonces, esto es lamentable. Realmente algo malo para la creatividad sucede en nuestros sistemas escolares para que esto suceda. Pero ya os digo que esto es cuestión de práctica, no es cuestión de ser un genio ni mucho menos. Generar ideas. Bueno, generar ideas, sabéis que hay técnicas que nos ayudan. No es el momento ni el lugar para entretenernos con ellos, simplemente mencionaré las que más habitualmente utilizamos. El brainstorming, por ejemplo, es la más tradicional y la que más usamos porque funciona bastante bien, que es hacer creatividad individual 5 minutos, siempre definiendo un foco. En nuestro caso, el foco es el eje estratégico ese que hemos dicho creativo, que hay que trabajar mediante creatividad. Entonces, hay que definir bien ese foco y a partir de ahí pedimos creatividad individual a un grupo de personas que hemos reunido para el taller de creatividad. 5 minutos, se les pide que aplacen el juicio, todas las ideas son válidas. Luego, normalmente les pedimos que escriban las ideas en los post-its, los van pegando a la pared y a partir de ahí van leyendo lo que están poniendo los compañeros, van generando nuevas ideas en un proceso que viene a durar unos 25 o 35 minutos, no más. Así como un taller de creatividad puede durar toda una mañana, la fase de creatividad es corta, relativamente corta, no estás 4 horas siendo creativo. Lo que pasa es que hay que hacer más cosas antes y después y por eso nos lleva al final toda una mañana o toda una tarde. Se trata de combinar también y mejorar las ideas que han salido. Cantidad lleva a calidad, como os voy a demostrar ahora con unos pocos números en breve momento. Y ideas inusuales son bienvenidas. Es decir, se buscan ideas que no sean políticamente correctas, sino porque las políticamente correctas ya sabemos cuáles son y no nos aportan nada. Otra técnica que suelo utilizar en combinación con brainstorming cuando faltan ideas es la de Scamper, o cuando haya que trabajar sobre algo que ya existe y que queramos cambiarlo en alguna de sus partes, y que básicamente lo que propone es un brainstorming en el cual planteamos algunas vías adicionales. Además del foco, te decimos, oye, pues dame ideas que combinen o que utilicen 4 de estas vías. Pues sustituir, ¿qué puedo sustituir de lo que ahora existe? ¿Qué puedo combinar con otra cosa? ¿Qué puedo adaptar a otros usuarios, momento, lugar? ¿Qué puedo modificar o exagerar mucho, aumentar o reducir mucho? ¿Qué podría aplicar a otros usos? ¿O qué podría traer de otros sitios y aplicarlo al uso que nos trae el foco? ¿Qué puedo eliminar o qué puedo reordenar? Puedo invertir algo, ¿no? Esta sería otra técnica muy, muy habitual. Y otra es la de analogías. También es conocida, esta es un poco más dura cuando es la primera vez que hacemos un taller de creatividad, por lo tanto me la reservo para más adelante, ¿no? Se trata de coger una de estas palabras, hay infinitas tablas de estas, esta es de Joaquín Millar y ese, y por ejemplo pues sale corbata, entonces tienes que describir lo que es una corbata. Eso es un elemento, es un complemento de vestir, colorido, que se va atado al cuello, con un nudo, etc. Tú describes cómo es el producto, para qué sirve, cuándo se utiliza, en qué contexto, quiénes lo utilizan, dónde, e intentas vincular o integrar o conectar esos significados con lo que te está pidiendo el problema. Entonces, realmente a veces cuando no se está acostumbrado a hacer teoría de creatividad, pues es un poco complicado porque dices, ¿cómo conecto esto yo con mi problema? Pero realmente se puede. Lo bueno es que cuando funciona, cuando se aplica esta técnica, suele dar ideas muy, muy, muy disruptivas y muy interesantes. Bueno, quería presentaros las normas que procuramos cumplir siempre en los talleres de creatividad. Creo que esto es importante y es que todas las ideas tienen que estar centradas en el foco que estamos trabajando. Perseguimos cantidad porque cantidad de ideas nos lleva a calidad. En la creatividad es así. No existen jerarquías, por mucho que tengamos directores, tengamos gente de nivel intermedio, de bajo nivel, y todos participan, y si las jerarquías pueden afectarnos negativamente la creatividad, invitamos a las jerarquías que salgan por la puerta. Evitamos la autocensura, es muy importante que no censuremos nuestras ideas, porque si no, no vamos a conseguir esa cantidad que necesitamos. Nosotros ten en cuenta que planteamos, normalmente en un taller de 30 minutos, 8 ideas por persona. Entonces es muy difícil que salgan 8 ideas, no 8 ideas buenas, 8 ideas si nos estamos autocensurando. Por supuesto, tampoco es el momento de criticar las ideas de los demás. Todo esto de autocensura y la crítica de las ideas de los demás lo que hace es matar la creatividad. Tenemos que generar ideas extravagantes, porque son el origen de las mejores ideas. A lo mejor una idea extravagante que parece una tontería, otro la lee y se le ocurre la idea genial, y esa es la que funciona. Hay que construir sobre las ideas de los demás, esto nos cuesta mucho, parece que las ideas se obtienen copyright y no es así.
Uno plantea una idea y alguien la escala, la desarrolla y esa es la buena idea. Hay que ser concreto, esto también pasa muchas veces, que la gente pone ideas, pues por ejemplo, mejorar el plazo de entrega, ¿no? El plazo de entrega, pero sé más concreto, por favor, porque puede que tengas una buena idea detrás de esa, pero si no eres más concreto y tengo que hacer otro taller de creatividad para saber en qué consiste tu idea, pues no va a salir botada, ¿no? Entonces hay que ser muy concreto. ¿Cómo harías para mejorar ese plazo de entrega? Y hay que ser visuales si es posible. Si es posible, dibujemos, porque comunicamos mucho más fácil y mucho más rápido cuando dibujamos. Si no es posible, pues escribimos y lo hacemos corto, claro y en mayúsculas. Estas son las normas de un taller de creatividad. Fijaos, ahora voy al tema de cantidad lleva calidad. Estos son casos reales. O sea, la creatividad de talleres enfocados sobre ejes estratégicos que nos hayan dicho, oye, este es un foco de creatividad, tienes que trabajarlo con darnos ideas innovadoras. Pues, por ejemplo, imaginaos que empezamos a trabajar un eje, un taller, hacemos un taller y salen 60, 80 ideas por taller. Normalmente tenemos entre 10, 12 personas a las cuales pedimos como mínimo 8 ideas. Te digo que si no sale bien el taller, que es que no salga bien, pues van a salir 60, pero si sale bien van a salir 100 o 120 ideas, de las cuales vamos a pedir que los participantes en el taller preseleccionen 3 o 4 ideas. 3 o 4 ideas de 80. Ya ahí hay buenas ideas. Daos cuenta que si tenemos 4 ejes que son focos creativos, vamos a hacer 4 talleres como mínimo. A veces, si el eje es crítico, vamos a hacer 2 talleres diferentes para el mismo eje. De forma que nos van a salir 12, 16 buenas ideas. 4 talleres por 3 o 4 son 12 o 16 buenas ideas, de las cuales puedo poner la mano en el fuego prácticamente de que 3 o 4 son muy buenos proyectos de innovación. De 12, 16 buenas ideas que hemos obtenido de 4 talleres centrados en focos estratégicos de nuestra empresa, salen como mínimo 3, 4 posibles buenos proyectos de innovación. Buenas ideas para proyectos de innovación. Todavía no son proyectos. Todavía no son innovaciones. ¿Cómo nos afecta COVID-19 esta situación? Bueno, hoy tenemos que hacer los talleres de otra manera porque no podemos reunirnos, hay que mantener esa distancia social, pero también se puede hacer. Mira, esto es lo que hemos propuesto a un cliente para hacer un taller online. Primero, pasarles a los participantes antes del taller todas las ideas que ya manejábamos referentes al foco para que no se repitieran o, en todo caso, para que los mejoraran de alguna manera. Luego dimos de alta a todos los participantes en un tablero tipo Trello donde se escribiría el foco. Os voy a poner un ejemplo que he hecho aquí, a ver si se abre bien. No sé si conocéis la herramienta Trello. Es muy sencilla, está en la nube, es online, nos podemos conectar. Yo puedo dar acceso a distintas personas a este tablero. En concreto, daría de alta a todas las personas que fueran a participar, las 10 o 12 personas que participan en el taller. Entonces, bueno, lo que les pedimos es que hagan esa reflexión inicial de 5 minutos, anoten ideas en un papel y luego las vayan escribiendo en esta columna de ideas. Cuando llevamos unas cuantas ideas, entonces ya el líder del taller lo que va a hacer es, volviendo otra vez aquí, es reordenar estas ideas. Va a poner una serie de categorías. Pues, mira, por ejemplo, hemos tenido, el foco que puse yo era cómo hacer un taller de creatividad sin compartir el espacio físico, ¿no? Y bueno, pues podían salir ideas de herramientas, de organización, de instalaciones, de proceso de aportación de ideas. Y todas estas columnas o categorías, digamos que a partir de lo que va viendo el líder del taller, que se van poniendo aquí las ideas, va estableciendo como categorías. Entonces, pues va ubicando esas ideas, va ubicándolas. La 6 es una idea de instalaciones, la 7 es de organización, etc. ¿Veis cómo funciona? Bien, entonces, a partir de ahí continuamos la dinámica habitual del taller, damos esos 20 o 25 minutos de más para que los participantes revisen las ideas que ya hemos ubicado en las distintas columnas y propongan nuevas ideas, que ya directamente van a ubicar en la columna correspondiente, o si no ven que haya una columna que corresponda a la categoría de su idea, pues lo va a dejar en la columna de ideas para que el líder del taller cree una nueva columna, ¿no? Una vez finalizado el taller, pediremos, o se pidió a los participantes que anotaran en un papel las 5 mejores ideas para ellos y las otorgarán un voto 5, 4, 3, 2, 1. 5 la que más les gustaba, 4 la siguiente, 3, 2 y 1. Cuando todos lo han hecho esto, se les pide que las escriban en una Excel que hemos preparado a tal efecto para enviarse por correo electrónico al líder del taller y de esa forma sumar las votaciones de todas las ideas en poco tiempo, relativamente poco tiempo. Los votos totales de cada idea también se pueden poner en las tarjetas correspondientes de Trello, que es lo que veíamos aquí.
que ya estaba diciendo yo, pues que por ejemplo la idea 2 había tenido 10 votos, la idea 6, 4, la idea 3 y la idea 6, como son parecidas, le he puesto una etiqueta del mismo color. Bueno, escribir aquí es inmediato, o sea, poner una etiqueta es inmediato, ahora la pongo naranja, ¿no? Escribir una idea es súper sencillo. Ya tenemos una idea y la llevo aquí. Quiero decir que esto no hay que estudiar una ingeniería para saber utilizarlo, es inmediato. Bien, pues el resultado de esta forma de trabajar ha sido muy satisfactorio para nosotros. Se han obtenido 95 ideas para definir el producto post-COVID-19 de su sector. Es una empresa que trabaja en el sector de consolas para centros de mando y control. Las ideas que han... Bueno, centro de mando y control, para que os hagáis una idea, pues podría ser el de la NASA, el famoso que hemos visto todos en las películas del Apolo 13. Bueno, pues eso es un centro de mando y control. Entonces ellos hacen todas esas consolas y los equipos, las pantallas que llevan todos esos puestos, ¿no? Entonces las ideas que han seleccionado van a dar lugar a varias cosas diferentes. A un blue paper, que es un resumen de 2 o 3 páginas de por dónde creen ellos que van a ir las cosas en su sector, un webinar que van a hacer próximamente y un desarrollo de concepto para ese nuevo producto que van a crear, que va a ser el puesto post-COVID-19, porque sabéis que tiene implicaciones respecto a la salud el trabajar distintas personas en el mismo puesto. Esta empresa sí que está innovando y está liderando su sector y ha visto una gran oportunidad en aprovechar esta crisis del COVID-19 y se ha atrevido a hacer un taller de creatividad online. ¿Hacer un taller de creatividad online cuánto cuesta? Una mañana, no más. Seleccionar proyectos. Se trata de tener solo los más adecuados. Estaríamos en el punto SP de la espiral. Nuestra experiencia es que no suele haber un procedimiento riguroso ni bien definido para seleccionar los proyectos de innovación en las empresas, lamentablemente. Más bien se tiene una idea innovadora o se sospecha que es innovadora y si se piensa que es interesante, pues sale, vamos con ella. Por lo tanto, no se manejan muchas posibles ideas. Y eso, como digo, es un error porque en innovación, igual que en creatividad, cantidad lleva calidad. Hablando de innovación, no podemos arriesgarnos a tener una sola bala. Ahí tenéis un embudo. A la izquierda tenemos ideas en estado embrionario, posteriormente ideas seleccionadas, ideas en fase de definición, de planificación, de ejecución y finalmente de lanzamiento. No podemos arriesgarnos. La innovación no es una ciencia exacta, tiene un índice de fracaso relativamente alto. Lo que tenemos que hacer es intentar bajar ese índice de fracaso alineándolo con la estrategia y luego veremos otra forma también de intentar reducir ese índice de fracaso, pero al final tiene riesgo, si no, no sería innovación. Entonces tenemos que tener distintos proyectos en distintos estados y fases de maduración. Entonces, si los talleres de creatividad nos han proporcionado muchas ideas, de las que hemos seleccionado unas pocas, ¿podemos ya organizar proyectos de innovación con las que más nos gustan? Esto sería la pregunta que sería alguien, ¿no? La respuesta es no. No, todavía no. ¿Y por qué? Esta es la situación que ocurre en muchas empresas. Si no estáis de acuerdo, pues podéis comentarlo en el chat y luego en la fase de preguntas y respuestas comentamos. Pero en primer lugar, hay muchos proyectos en marcha, no solo innovación, hay muchos proyectos de mejora, proyectos comerciales, de todo tipo, ¿no? De proveedores, etcétera. Y sobreestimamos muchas veces los recursos. Sobreestimamos, no tenemos tanta gente como para hacer tantos proyectos y el día tiene las horas que tiene y tiene las horas de trabajo que tiene. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que se generan retrasos. Estaremos seguramente de acuerdo el 99,9% de los que estamos aquí, de que tenemos retrasos casi siempre en algunos proyectos que tenemos entre manos. Los retrasos, ¿cuál es la solución que se les da habitualmente a las empresas? Pues reasignamos recursos entre proyectos. Tú te vas a encargar también de esto, ahora vas a hacer aquello, aquí vas a echar una mano, a este le vas a revisar lo que haga y vamos a asignar nuevos proyectos a los mismos recursos. ¿Esto qué va a significar? Disminución de la productividad. Y cuando tenemos disminución de la productividad tenemos problemas, porque se producen más retrasos. Y cuando tenemos más retrasos volvemos a reasignar recursos entre proyectos, es decir, movemos fichas y además acabamos asignando nuevos proyectos a los mismos recursos, muchas veces de siempre, a los que suelen responder. Esto significa más disminución de productividad y, por lo tanto, consecuencias negativas para los proyectos. Limitación al alcance. El proyecto ya no va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Calidad comprometida. De lo que va a hacer no va a tener la calidad que habíamos dicho. Van a aumentar los costes de desarrollo y no se van a cumplir los plazos. Esto es lo que suele ocurrir en la realidad, en la práctica totalidad de las empresas. Por lo tanto, necesitamos seleccionar muy bien las ideas para futuros proyectos. No vale cualquiera. Una forma de hacerlo, aquí tenéis un ejemplo real, esta es una Excel en la que de forma exhaustiva en el Comité de Innovación se han cogido una serie de criterios, que son las columnas,
se han ponderado la importancia de esos criterios y se han cogido las ideas preseleccionadas en un taller de un eje estratégico. Creo recordar que esto era de un solo eje, que se habían preseleccionado 9 ideas, que son bastantes, y bueno, vemos cómo se comportan las ideas respecto a cada criterio, ¿no? En qué fallan, en qué son buenas, y al final tenemos un ranking de ideas. Esta forma de trabajar, hecha para los distintos talleres de creatividad que hayamos hecho sobre cada eje, nos va a dar un ranking de ideas, la más valorada y luego hasta la menos valorada. Y hemos utilizado criterios relevantes para la empresa, estratégicos, comerciales, financieros, logísticos, y los hemos ponderado. Hemos dicho, este es más importante para mí, este menos. Y hemos obtenido ese ranking, como digo, con las ideas de los distintos ejes. ¿Esto sería suficiente? Esto ya estaría bastante mejor, pero no es suficiente. No es suficiente porque necesitamos un número que sea manejable de proyectos, que eso nos lo permite el ranking, pero además tienen que ser los proyectos más adecuados para este momento de la empresa. Es decir, para la empresa en este momento tenemos que conseguir tener la cartera de proyectos de innovación equilibrada, una cartera de proyectos equilibrada. Necesitamos tener una visión global, una visión que podríamos decir desde 1000 metros de altura, que tenga en cuenta variables importantísimas como el riesgo, el retorno, la inversión que requiere cada proyecto, el time to market, cuánto va a tardar en llegar al mercado, la cobertura de ejes estratégicos. Es decir, necesitamos una visión así, en la que visualmente podamos decidir si nuestra cartera está equilibrada o no. Es decir, imaginar una cartera físicamente. ¿Me pesa más de delante o de detrás? ¿Tiene mucho riesgo todos los proyectos que estoy planteando según él me decía el ranking o no? Porque si es así, pues alguno de los que están arriba del ranking lo voy a tener que sacar y voy a tener que meter otro. Todos demandan demasiados recursos o demasiado pocos. No tengo demasiado retorno de los que están arriba del ranking, por lo menos a nivel de estimación, ¿no? Todos tienen demasiado time to market o no estoy cubriendo todos los ejes estratégicos. Por lo tanto, el ranking está muy bien, pero es un paso, no es una condición necesaria, no es suficiente para tener los proyectos adecuados. Hay que tener una visión global de cartera de proyectos. Esto ya es de nota, os lo digo, lo he visto en muy pocas empresas y bueno, cuando lo ponemos en marcha, pues realmente aporta mucho y hace que la empresa suba varios escalones en su nivel de gestión de la innovación. Por lo tanto, al final tenemos una cartera de proyectos deseada que tenemos que poner en oposición o contrastar respecto a la capacidad disponible. Porque el principal problema que nos encontramos cuando ya hemos avanzado con un cliente en la espiral esta que decimos de innovación pragmática es que tengamos solo los proyectos más adecuados, porque puede que nos encontremos con demasiados, que ese es el problema, que es un bendito problema, la verdad, pero bueno, tenemos que buscar solo los proyectos más adecuados. ¿Cómo afecta COVID-19 a esta situación de selección de proyectos? En primer lugar, diría que esto ya más importante asegurarse de que los proyectos en cartera son más adecuados para la coyuntura actual. Mejor pocos proyectos que muchos, solo los que puedas asegurar que vas a completar con recursos actuales. Es decir, tenemos que tener todo, como os decía, en el embudo de la innovación tenemos que tener todos los proyectos posibles, pero solo los que pensemos que realmente podemos hacer, no más que esos. Hay que evitar los macroproyectos, que muchas veces corremos el riesgo, muchas veces me dicen, no, y si este proyecto además hace esto y lo otro, digo, no, ten varios proyectos. Porque los macroproyectos suelen fracasar, como ahora os voy a enseñar una estadística. Esos macroproyectos que tratan de hacer muchas cosas a la vez, excesivamente ambiciosos y por tanto menos concretos, es una forma de enterrar tiempo y dinero. Ahora es necesario tener proyectos con plazos de maduración algo más cortos, es decir, que se acaben antes, que aseguren éxitos tempranos porque necesitamos en una situación difícil como esta que estamos viviendo confirmar que estamos haciendo las cosas bien, necesitamos que haya éxito rápido. Pero también no nos tenemos que olvidar, a pesar de la crisis, de trabajar por el largo plazo. Es decir, tenemos que asegurar recursos para los principales proyectos estratégicos de la empresa. Para eso tiene que haber recursos siempre. ¿Cuánto tardamos en seleccionar proyectos? Una mañana. Y esta es la estadística que os decía, que viene de Chaos Report 2015 de Standish Group. Bueno, que hicieron un estudio en el año 2015 en el cual decían que el 62% de los proyectos que tienen éxito son pequeños, mientras que solo el 8% son muy grandes. Es decir, cuanto más pequeño el proyecto, más posibilidad de que tenga éxito. Siguiente fase, prototipar rápido. Testar pronto en clientes reales. Decía Theodore Levitt, un gurú de la Harvard Business School de marketing, decía que creatividad es pensar cosas nuevas, que está muy bien, pero innovar es hacerlas, hacer cosas nuevas. Las ideas son inútiles a menos que sean usadas. La prueba de su valor está en su implementación, en que las pongamos en marcha. Nuestra experiencia es que las empresas suelen lanzarse a producir prototipos muy elaborados, sofisticados, por no decir que la mayoría de las veces van directamente a hacer el producto o servicio acabado, el que van a presentar en la tarifa.
Y dice el señor Jim Glimpf, que es un socio de Gehry Partners, del despacho de arquitectos, famoso despacho de arquitectos, de Frank Gehry, dice, si te enganchas demasiado rápido en una idea, te enamoras de ella. Si la refinas demasiado pronto, te ves atado y se hace muy difícil seguir explorando buscando algo mejor. La crudeza de los modelos iniciales es muy deliberada. ¿Qué está diciendo? Que no podemos engancharnos a una sola idea, porque le vamos a dedicar todo nuestro cariño, todos nuestros recursos, y hablando de innovación, la probabilidad de fracaso es muy alta. Podemos quedarnos sin otras opciones. Un buen prototipo es centrarse en captar, tiene que servir para centrarnos en captar los detalles de cómo funciona el concepto, cómo lo experimenta la gente, y la gente es el cliente, el usuario real, no mi prima, ni mi madre, ni mi hermano. Hay que crear varias posibilidades y opciones, no hay que refinar demasiado, porque cuanto más acabado, más parece que lo único que quieres es validar y que te digan que sí, que está bien. Bueno, está bien, está bien. Eso es un error. Hay que jugar con los prototipos y no hay que defenderlos. ¿Formas de hacer prototipos? Nada de la NASA. Pues un esquema, un boceto. Este es el boceto, el sketch real de Frank Gehry del Guggenheim. Como veréis, se parece un poco. Lo tiene guardado Sony Pictures. Mapas mentales. Diagramas de flujo, súper interesantes sobre todo para la innovación en servicios. Storytelling también, contarnos la historia de esa persona, ese cliente con nombre y apellido, su puesto figurado, cuál es su contexto, cómo es su vida, cuándo necesita nuestro producto, nuestro servicio, en qué situaciones lo utiliza, lo demanda, lo necesita. Podemos hacer como hacen muchos directores de cine, que son tiras de cómic para ir viendo cuáles son los pasos en la adquisición o en el uso de nuestro producto o de nuestro servicio. Podemos hacer fotos, podemos hacer vídeos, podemos utilizar la herramienta súper valiosa del Business Model Canvas, sobre todo para representar modelos de negocio. En este sería el caso de Nespresso. Podemos utilizar la impresión 3D, cada día más barata. Y podemos hacer prototipos, pues como el caso de la película del fundador, no sé si la habréis visto, pero innova muchísimas cosas McDonald's en su día, creando directamente una nueva categoría que es el fast food, y esta secuencia creo que es muy interesante. Voy a intentar ponerla. Avísame, Paz, por favor, si no se oye, porque entonces tendría que poner un sonido. Creo que lo he puesto. Vamos a ver si podemos poner la secuencia, que dura 2 minutos y pico. Todo. Tendremos que cerrar un negocio, pero durante meses. Creerán que estamos locos. Estábamos locos. Le encantará cómo lo hicimos. Di, cuéntaselo. ¿La pista de tenis? Sí, verá, me llevó a una pista de tenis y trazó unas líneas con las medidas de la cocina. Fregadero a la derecha, Bien, extrusor a la izquierda, embolsado y campana. Pepinillos, cebolla, y aquí se acaba la hamburguesa. El tobogán de las hamburguesas. Podríamos desplazar eso. Muy bien. Multibatidora, refrescos. Hecho. Llevamos a todo el personal y les hicimos seguir el proceso fingiendo que había hamburguesas y patatas. De acuerdo, Steve. Crúzate sin chocar. Tenéis que mantener la bandeja en alto. Muy bien. Dick iba corriendo con un palo señalando dónde debía estar todo el equipo. Mételo. Tony, ¿vas a olvidar los pepinillos cuando lo hagamos de verdad? Lo repetimos una y otra vez, repasándolo y coreografiándolo como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa ahí? Sí. No. No. Que pare todo el mundo, parad. Guarnición 1, guarnición 2. Hay pepinillos y hay cebollas. Es una puñetera hamburguesa. Vamos, apartaos. Despejad la zona. Ahora toca la tiza rosa. Refrescos y zumo de naranja. ¿Veis cuánto espacio queda ahora? Hemos cambiado la situación de la freidora. Mirándolo desde la izquierda de la pista, ahora tenéis la freidora a la derecha. Empezad. Bueno, perfecto. Que lo iré mirando. Vamos, chicos. Aquí estamos muy liados. Sí, bien. Creo que ha llegado el momento de la mesa giratoria. A terminar esas hamburguesas. No podéis. Esperad. Vamos a pensar en una tercera versión. ¿Qué quieres cambiar? Quiero cambiarlo todo. Todos a la izquierda, por favor. Bueno, ya está todo. Así está mejor. ¿Está bien? ¿Qué opinas? Creo que sí. Vamos a los puestos de combate. Bien.
Al final, después de pasar 6 horas con aquello, la cosa funcionó. Conseguimos hacerlo bien, era una auténtica sinfonía. Bueno, habéis visto que aquí han hecho clarísimamente un prototipo de cómo tiene que ser el layout, la distribución física del mobiliario de un restaurante McDonald's, que yo creo que prácticamente seguimos teniendo igual 70 años después. O sea, es increíble. Y lo hicieron, lo dibujaron los hermanos McDonald en una pista de tenis con pizarra y con los propios trabajadores que iban a operar allí. Entonces, lo hicieron en una mañana, inventaron una nueva forma de restauración que buscaba el servicio rápido, concretamente. Esa era la innovación, ese era el valor que están persiguiendo ellos con esta innovación, aparte de otras que hicieron, por supuesto. Entonces, con los prototipos, como habéis visto aquí, queremos primero convencernos nosotros de que tenemos algo bueno. Pero eso es una condición necesaria, tampoco suficiente. Tenemos que además obtener feedback rápido de quien lo va a comprar, de quien nos lo va a pagar, que son los usuarios reales. Entonces, nuestra experiencia es que el desarrollo de producto o servicio tradicional de las empresas no entra en contacto con el cliente hasta que está el producto acabado. Es presentado en la feria, incluso en el catálogo y la tarifa. Y esto es súper ineficiente, porque puede ser perfectamente que el producto no sea el que toca. Y menos cuando es una innovación. Entonces, hay que tener un buen feedback de clientes reales. Hay que reunir 3 o 4 clientes de confianza, diversos, motivados y honestos, que sean buenos clientes, pero que representen a nuestro público objetivo y que nos digan las cosas como son, no lo que queremos oír, ¿no? En esas sesiones el cliente tiene que hablar el 80% del tiempo. No tenemos que vender, que es otro error que tenemos muchas veces. La gente de diseño, desarrollo de producto, pues intenta justificar por qué está como está el producto y ahí lo que hay que hacer es exclusivamente escuchar y como mucho aclarar cosas que tiene dudas el usuario real, ¿no? Hay que ofrecerle algo tangible con lo que interactuar, que sea low-fi, que significa de baja fidelidad, muy, muy crudo. ¿Por qué? Porque queremos seguir mejorándolo. Y además nos impide engancharnos demasiado a nivel emocional en esa idea y es más fácil, por lo tanto, mejorarla. Fijaos, en un ejemplo de desarrollo de producto tradicional, por ejemplo, en el sector del mueble, antiguamente teníamos que, pues, para cada feria trabajábamos con desarrollos que podían costar pues, más de 10.000 euros. En promedio, estoy hablando en promedio como un ejemplo. De esta forma de trabajar con el prototipado rápido, haciendo participar y co-creando con el usuario desde el principio del desarrollo del proyecto, tardamos semanas, entre 1 o 2 semanas, menos de 1.000 euros. Fijaos que hablamos de un cambio de órdenes de magnitud, aumentando además la probabilidad de éxito. Pasamos de meses a semanas y de 10.000 a miles. ¿Cómo afecta COVID-19 a esta situación? Pues la mayoría de los prototipos que hemos mencionado antes se pueden mostrar y probar online sin problema, manteniendo la distancia física con los clientes. Podemos además hacer copias de bajo coste para los prototipos físicos con una impresora 3D. A partir de 1.700 euros ya tenemos algo más que para jugar, una máquina para algo más que jugar. En último caso, siempre tenemos el vídeo o, siendo algo más tecnológicos, la realidad virtual. ¿Cuánto cuesta hacer un prototipo rápido que no sea realidad virtual? Pues menos de un día. ¿Cuánto nos cuesta obtener feedback de clientes reales? En un día lo tenemos solucionado. Y ahora os voy a hacer otro cuestionario, el segundo de los 3 que tenemos previstos, y os vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué hacéis habitualmente en vuestras empresas? ¿Hacéis talleres de creatividad organizados? ¿Selección rigurosa de los posibles proyectos? ¿Prototipos rápidos de mejores ideas? ¿Buscáis feedback rápido y temprano de clientes y usuarios reales sobre prototipos no muy elaborados? ¿O no hacéis ninguna de estas actividades? Vamos a dar un minuto y medio, como antes. Van subiendo las votaciones. A ver, ahora tenemos, sobre todo, por encima, selección rigurosa de los posibles proyectos. También buscar feedback rápido de clientes, eso está muy bien, fenomenal. Muy bien. Talleres de creatividad organizados. Algunos no hacen ninguna de las actividades anteriores. ¿Alguna más? ¿Alguien se anima? Bueno, pues si quieres, Paz, dalo por finalizado, por favor. Y compartimos resultados. Como veis,
Lo que más se hace, 14 de 31 han dicho selección rigurosa de posibles proyectos, ¿no? Lo siguiente, buscar feedback rápido de clientes sobre prototipos no muy elaborados y luego talleres de creatividad organizados. Fenomenal. Vale, muchas gracias. Seguimos. Vamos a ir acabando, que estamos ya en la hora. Me queda poquito ya. Dirigir proyectos. Conseguir acabarlos sería el objetivo de esta fase, ¿no? DP. Nuestra experiencia. Hay una pobre e inexistente dirección de proyectos en las empresas, aunque en teoría se sabe lo que hay que hacer, porque se sabe cuáles son esas fases, pero luego vamos a ver por qué no se terminan de poner en práctica, ¿no? Por lo menos bajo nuestro punto de vista. Principalmente una de las razones es que se da una gran presión para saltar las fases iniciales de una buena dirección de proyectos por parte de la dirección. Esto suele pasar y esto supone retrasos y aumento de costes. Pero hoy además nos encontramos con mucha incertidumbre que tiene sus implicaciones. Decía Juran, el experto en calidad y gestión de la calidad de los años 50 y 60, que un proyecto es, del siglo pasado, que un proyecto es un problema con una solución programada. Nosotros decimos algo parecido. Un proyecto es un problema con una fecha de caducidad. La diferencia de una rutina es un problema que hay que solucionar y que tiene que estar solucionado en una determinada fecha. Todo el mundo sabe que para dirigir proyectos hay que definirlos bien, hay que organizar bien el equipo, hay que planificarlos, hay que ejecutarlos y hacer un seguimiento temprano para que no se nos desvíen demasiado y hay que finalizarlos, sacar lecciones aprendidas, etc. Podemos verlo visualmente así, ¿no? Seleccionamos, definimos, organizamos, esta sería la fase de dirección de proyectos, pero hay presión para saltar las primeras etapas porque se quieren resultados más rápido a veces de lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que durante el seguimiento es cuando vemos que el proyecto no ha sido bien planificado, resulta que a lo mejor los participantes del equipo tampoco eran los más adecuados, resulta que no lo hemos definido bien el proyecto y que incluso en lo que hemos fallado en la fase anterior no tenía que haber sido ese el proyecto. Es decir, hacemos el proyecto en el seguimiento y eso no puede ser. Luego, el problema número 1 de la fase de dirección de proyectos, suponiendo que hemos hecho una buena selección de proyectos, es que no hay una buena definición de proyecto, que no es algo tan complejo. Una buena definición de proyecto, están ahí todos los aspectos más relevantes de ella, ¿no? Sería hacer una estimación de tiempo en orden de magnitud, meses, semanas, ¿de qué estamos hablando? No me digas el día y la hora clavado. Por supuesto, el objetivo, que es lo que busca este proyecto. Muchas veces preguntas por el objetivo de un proyecto y todos los que participan en él tienen distintas versiones de lo que es el objetivo. Un objetivo bien definido y claro para todos los miembros del equipo y de la empresa. El coste también en orden de magnitud, dime de cuánto, ¿qué estamos hablando? De miles de euros, de cientos de miles, de decenas de miles. Y las especificaciones, que esto es lo que suele llevar a retrasos a los proyectos. Es decir, lo que tiene que estar el must, lo que debería estar el should en el proyecto, lo que podría estar el could y lo que no va a estar hoy en esta versión que vamos a hacer ahora, que es el want. Esta es la regla mnemotécnica MOSCOW, MSCW, ¿no? Entonces, suele ocurrir que no se hace esta buena definición. Y no porque lo diga yo, ya lo dice la NASA. La NASA hizo este estudio hace algunos años de proyectos bastante conocidos, como podéis ver ahí, del telescopio Hubble, de la nave Voyager, Pioneer, son naves que están funcionando por ahí por el espacio todavía. Y bueno, ellos vieron que en estos proyectos que habían hecho ellos, en el eje horizontal, cuanto más parte del presupuesto habían dedicado a las fases iniciales de estudio, que es el eje horizontal, menos desviación habían tenido al final del proyecto, que es el eje vertical. Es decir, los proyectos en los que menos había invertido en las fases iniciales de estudio habían tenido más desviación final en el presupuesto. Y esto lo dice la NASA, ¿no? Y luego hay otro problema actualmente, es decir, no hacemos una buena definición de proyecto, pero es que además la forma de gestión tradicional que tenemos, la planificación en cascada, waterfall en inglés, también nos puede llevar a errores y a problemas. Los proyectos, sobre todo, que tienen mayor duración en el tiempo, ¿no? Y que tienen más incertidumbre. Por ejemplo, esto está sacado de la Harvard Business Review, el desarrollo de un nuevo vehículo, ¿no? Tiene una serie de actividades principales, requisitos del vehículo, diseño del vehículo, construcción, pruebas del vehículo, y luego cada una de estas actividades se desglosa en tareas, estudios de mercado, innovaciones, tecnología, tormenta de ideas, benchmarking. Cada una de ellas, benchmarking, se desglosaría en subtareas, ya sabéis, se va desglosando y por eso se llama en cascada. Entonces, este es otro de los problemas que tienen los proyectos actuales, que esta forma de gestionarlos, de planificarlos, ¿pensabais que no iba a hablar del mundo VUCA? Pues aquí lo tenéis, lo he colado hacia el final. En este mundo VUCA en el que vivimos, volátil, incierto y complejo y ambiguo, esta no es la mejor forma de gestionar los proyectos y por eso posiblemente tenemos una tasa creciente de fracaso. Entonces necesitamos un enfoque que aumente la tasa de éxito. Afortunadamente ha aparecido, ¿no?
¿Cómo podemos conseguir que aumente la tasa de éxito en este mundo tan incierto, tan ambiguo, tan volátil y tan cambiante? En primer lugar, asumiendo una cosa que es una realidad, que es que los clientes nos hacen cambios constantes. No es porque sean malas personas, es porque necesitan, porque ellos también están en ese entorno VUCA, ¿no? También porque el tiempo es el recurso más escaso. Andamos con una altísima demanda de tiempo y por lo tanto necesitamos ser muy eficaces y evitar los retrabajos, no hacer las cosas 2, 3 y hasta 4 veces. Entonces, en un mundo VUCA, si el proyecto es muy previsible y fácil de identificar y planificar en todas sus etapas, por ejemplo, instalar un aire acondicionado, seguramente la forma óptima de gestionarlo y de planificarlo sea el waterfall. Lamentablemente, la mayoría de los proyectos de innovación tienen alta incertidumbre, per se, por definición. Por lo tanto, va a ser mejor adoptar un enfoque que se llama Agile. Y sabéis que esta incertidumbre, hemos dicho, ha aumentado con la crisis COVID. Por lo tanto, la habilidad hoy en día en las empresas va a ser saber cuándo gestionar un proyecto con el enfoque Waterfall y cuándo con Agile. Fijaos esto también en el mismo Chaos Report de 2015, que me imagino que se habrá visto agravado en los últimos años. Decía que los proyectos con enfoque Agile, el 39% son exitosos, el 52% discutible su éxito, mientras que los de cascada, los de Waterfall, el 11% son exitosos y el 60% discutible. Es decir, hay una proporción de 4-1 en cuanto al éxito de los proyectos gestionados con Agile y gestionados en Waterfall. Os voy a explicar muy rápidamente que Scrum es una versión de Agile, es una metodología que aporta ese enfoque Agile, que tiene unos conceptos básicos, para los que no los conozcáis, que es el Product Backlog, trabajo con equipos autónomos, autosuficientes, sprints, daily scrums y entregables. Vamos a verlo gráficamente muy rápido. El Product Backlog son simplemente la pila, el mazo, la columna con todas las tareas priorizadas, las de más arriba son las que antes tenemos que empezar a trabajar, y os dais cuenta que están más desglosadas, más fileteadas precisamente por eso, porque sabemos que van a entrar pronto a trabajarse. Aceptamos, veis las manos, que los clientes nos cambien de lugar esas prioridades y que incluso tiren cosas a la papelera y nos introduzcan cosas nuevas, lo aceptamos. Lo único que lo que vamos a trabajar en el sprint, digamos que estos proyectos van trabajando por lo que se llama sprints, normalmente sprints de 15 días, de 2 semanas. Las tareas que decidimos, que decide el equipo de proyecto Scrum, trabajar durante ese sprint, esas no se tocan. Esas se van a trabajar y al final del sprint haremos un entregable al cliente para que nos lo valide. Entonces, esta es la forma de trabajar muy resumido de Scrum. Lógicamente, esto es todo un mundo, pero bueno, estos son los conceptos básicos. Tenemos para un proyecto una serie de tareas priorizadas, decidimos qué tareas, decide el equipo del proyecto qué tareas va a hacer en los próximos 15 días. Cada persona elige una tarea, va trabajándola. Se hacen reuniones que se llaman Daily Scrum todas las mañanas para que el jefe de proyecto, bueno, el Scrum Master, escuche qué tareas han completado los miembros del equipo el día anterior, qué tareas piensan hacer ese día y qué tareas se han visto obstaculizadas para ver en qué medida lo puede solucionar y puede facilitar el que se solucionen y se terminen. Y cada 15 días se hace un entregable, como digo, al cliente para que valide, cliente interno o cliente externo, para que valide el resultado de nuestro avance en el proyecto. Y a la vez vamos reordenando ese backlog de actividades. Bueno, disculpadme que lo he explicado un poco rápido, también estamos un pelín pasados de tiempo. ¿Cómo afecta COVID-19 a la dirección de proyectos? En primer lugar, hay más proyectos afectados por la incertidumbre que antes. Debemos trabajar cada vez más con un enfoque Agile y, por tanto, y por supuesto, prácticamente todos los que implican innovación. Con equipos algo más cortos de tamaño, dada la situación, estamos trabajando muchos todavía en remoto, que sean muy flexibles y rápidos para adaptarse a los cambios del entorno. Necesitamos hoy en día líderes aún más fuertes de estos proyectos que aseguren resultados con un equipo bien pensado. El criterio de disponibilidad no es suficiente, no se trata de las personas que haya disponibles para hacer este proyecto, sino las personas adecuadas y que puedan mantener una comunicación constante vía herramientas como Slack, Trello, Smartsheet, que muchos de vosotros ya conoceréis. Cada proyecto dura lo que dura, pero con Agile sí que sabemos una cosa, hay un entregable cada 15 días, que es lo que dura un sprint, o 3 semanas o 4 semanas. El último cuestionario que os propongo, ¿cuáles son los principales problemas que encontréis en vuestros proyectos de innovación? No se eligen bien los proyectos con criterios sólidos, no tenemos una cartera equilibrada, no están bien definidos los proyectos en objetivos y especificaciones, los equipos de proyecto no están bien seleccionados, casi nunca se cumple el plazo ni el coste previsto, no hacemos un seguimiento suficiente de los proyectos
o no sacamos conclusiones de proyectos acabados y repetimos los errores. Venga, 1 minuto y medio y vemos los resultados. Y ya estamos acabando. Pues va ganando, casi nunca se cumple el plazo ni el coste previsto, como era de esperar. También no están bien definidos los proyectos. ¿Alguien más? Bueno, Paz, pues si quieres ponemos resultados. Perfecto, entonces tenemos casi nunca se cumple el plazo ni el coste previsto y no están bien definidos los proyectos. Siguiente, no sacamos conclusiones de proyectos acabados y repetimos errores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir acabando. La siguiente y última fase es extender la cultura de innovación hacia la empresa innovadora. Muchos hablan de empresa innovadora, pero realmente vemos que aquí hay más cosas, ¿no? Sería este punto de EXC, ¿no? Luego daos cuenta que volvemos a empezar, revisamos el CDI, hacemos una nueva reflexión estratégica. Esto viene a durar aproximadamente 12 meses, una iteración de estas. Nuestra experiencia con esta fase es que la innovación se queda una palabra manoseada, lamentablemente, y gastada por el Departamento de Comunicación y Marketing en la mayoría de las empresas. No digo que sea una manía, no tengo persecutoria, no tengo ninguna manía persecutoria con el departamento ¿no? de Comunicación y Marketing, al contrario, es un enfoque muy de mercado y de marketing de las empresas, pero sí que es verdad que posiblemente desde la dirección se diga, oye, que aquí hay que decir que somos una empresa innovadora. Bueno, entonces lo ponemos en la web, en los catálogos, en los eslóganes, pero es una palabra que está vacía de contenido muchísimas veces. Es un cliché y está gastada y manoseada. Bueno, la cultura empresarial es súper importante. Veremos luego una cita de Peter Drucker que la digo aquí, que es que la cultura se desayuna todas las mañanas la estrategia. Es decir, tú puedes tener una estrategia maravillosa que como la cultura de tu empresa esté contra ella, no vas a conseguir nada. La cultura empresarial es cómo hacemos las cosas por aquí. Y ese cómo hacemos las cosas por aquí en una empresa, pues es cómo hacemos los procesos, la logística, la producción, la fabricación, la programación, el servicio, la venta, la compra, etcétera. ¿Cómo estamos organizados? También define una cultura de empresa, pero sobre todo define una cultura de empresa los valores y las prácticas compartidas. Los valores y las prácticas que resultan de esos valores y que están compartidas en toda la empresa. Por lo tanto, ¿cómo creas una cultura innovadora? Pues lo mismo, con un proceso para innovar, que podría ser el que habéis visto, el que os hemos enseñado de la innovación pragmática, una organización para innovar, hemos visto también algo, talleres de creatividad, equipos de proyecto, comité de innovación y también y sobre todo, para extenderlo, unos valores y prácticas compartidas. Como decía Gianni Ciserani, expresidente de una división de Procter & Gamble, decía, la gente debe querer venir a verte y contarte su idea, han de saber que les vas a escuchar de forma sincera y que su idea tendrá una oportunidad real. Han de ver que estás dispuesto a cambiar alguno de tus propios procesos para dar salida a su idea si lo merece. Estos son esas cosas blandas que son muy difíciles de concretar y definir, pero que determinan cómo se hacen las cosas por aquí, porque lo haría Gianni Ciserani y lo haría su mano derecha y lo haría el que está debajo de su mano derecha y lo harían un poco todos así, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas habituales y comportamientos habituales y consistentes que hacemos repetidamente en la empresa y de forma extendida. Por lo tanto, una cultura innovadora es proceso, organización y valores y prácticas compartidas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas compartidas? Os voy a dejar aquí algunas para ayudar a fomentar la innovación en la empresa. Bueno, pues algunas o muchas ya las conoceréis. Tolerar los errores. Si no toleramos los errores, la gente no se va a arriesgar. Apoyar la iniciativa personal, dar libertad para hacer cosas. Fomentar que se asuman riesgos. Que haya predisposición a la acción. Es decir, tiene que haber análisis, por supuesto, tiene que haber reflexión estratégica, tiene que haber un DAFO, pero luego tiene que haber acción. Tenemos que aceptar el cambio, qué decir, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que establecer objetivos y centrarnos en los resultados más que en la forma de hacer. No hay que microgestionar.
Hay que combatir la autocomplacencia. El problema cuando estamos ahí arriba es que de repente llegamos y nos lo creemos. Y nos creemos los reyes del mambo y eso dura muy poco. Por eso hay muy pocas empresas que estén 30, 40 años siendo líderes de su sector. Prácticamente no hay ninguna. Hay que cuestionar los supuestos continuamente. Hay que divertirse además e inspirar a la gente. Hay que escuchar a los empleados, como decía Gianni Ciserani. Hay que proporcionar herramientas y recursos. Muchas veces vivimos en la falacia de que no, si te dice el director, el gerente, no, si aquí apoyamos la innovación y luego no hay herramientas, no se les dan herramientas a los trabajadores, no hay recursos, no hay tiempo, no hay dinero para innovar. Y tiene que haber un apoyo continuado de la dirección y un apoyo que no sea implícito de, bueno, bien, sí, ponemos a trabajar y ya, si eso ya me decís que sale, no, explícito. La gente tiene que ver que se apoya al comité de innovación, que se apoya por parte de la dirección los proyectos de innovación, que hay interés, que si se fracasa no pasa nada y se vuelve a intentar. Ese apoyo tiene que ser explícito. Como os decía Peter Drucker, comentaba en su día que la cultura se como una estrategia para servir, así que ojo con estas buenas prácticas extendidas. Voy terminando. ¿Cómo afecta COVID-19 a la extensión de la cultura de innovación? Pues bueno, en momentos de muy alta incertidumbre, la única guía para mantener la dirección e incluso la compostura son los valores. Si de verdad somos innovadores, como ponen la mayoría de las empresas hoy en día en su lista de valores, hay que hacerlo patente ahora, no cuando las cosas vuelvan a estar tranquilas. Por lo tanto, hay que tener un proceso más o menos sistematizado, porque si no la innovación será pura serendipia. Serendipia son descubrimientos afortunados y eso en el mundo empresarial no nos vale. Hay que innovar de forma sistemática. La empresa innovadora innova de forma sistemática, no de casualidad, que también me vale, pero no es la forma de gestionarlo. También hay que organizar algo de estructura, como os he dicho, un equipo permanente, pues el comité de innovación, o llamarle de otra forma, equipos temporales, talleres de creatividad, equipos de proyecto de innovación. Ninguna de las prácticas anteriores está impedida por COVID, al contrario. Las prácticas que habéis visto, cuestionar el statu quo, aceptar el cambio, apoyo explícito de dirección, es muy buen momento para impulsar muchas de ellas, muy bueno. La implantación de las prácticas que promueven la cultura de innovación es un trabajo diario, que requiere la implicación de todos, pero sobre todo de la alta dirección. Y con esto he terminado. Voy a pasar muy rápido a hacer el resumen de los puntos clave de la innovación pragmática, que son que está alineada con la estrategia, que es continua, 365 días al año, que es amplia no solo de producto, de muchas cosas, de proceso, de organización, que no es necesariamente compleja, que nos han vendido que la innovación es algo complejo que solo pueden hacer las grandes empresas, todo lo contrario, no es complejo ni es tecnológico, no es solo tecnológico, por supuesto, aunque podemos aprovechar la tecnología. Y para acabar, simplemente ponerse en la situación. Estamos en diciembre de 2022, dentro de poco, y imaginaos que la empresa va a cerrar. Y te preguntas, ¿qué debería haber hecho en junio de 2020 para que esto no hubiera pasado? La crisis es una oportunidad única para acelerar la innovación de cualquier sector, ya que va a permitir a los que están detrás ponerse los primeros. Ya era, como os decía al principio, más seguro innovar que no hacerlo, que perseguir al que está innovando antes del COVID-19. Ahora, además, es oportuno. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpar, de verdad lamento mucho que me haya extendido bastante más de lo que había previsto y si queréis podemos ahora hacer el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Javier. Sí, nos hemos pasado un poco, pero bueno, los que queráis quedarse con nosotros y haremos la ronda de preguntas, ¿vale? Sí, si quieres, explica por si alguien se tiene que marchar, cuáles son los próximos pasos. Vale, perfecto, sí. Mañana os llegará un email con la grabación y la presentación, entonces si tenéis que iros por cualquier reunión o algo, os llegará la grabación mañana, ¿vale? Si queréis dejar la pregunta y os enviamos la grabación mañana. Y nada, empezamos las preguntas, ¿vale? Vale. Vale. Nos dice Francisco José, hola Javier, ¿podrías definir en una frase la diferencia entre innovación y modernización? Vale, en una sola frase, uf, qué difícil me lo pones, ¿sabes? Entiendo que la innovación implica modernizar algo y que la modernización no implica innovación necesariamente. Yo puedo tener que modernizar, estoy mirando a la terraza de mi casa, pues mi terraza, y no tengo por qué ser innovador, pero cuando innovo sí que estoy modernizando algo, estoy haciendo algo nuevo. Vale, muchas gracias. Nos pregunta Paula, ¿cuál es tu experiencia con la técnica Scamper? Bueno, la técnica Scamper, como os decía, ayuda a centrar un poquito más la creatividad de las personas. Cuando con el foco parece que no salen ideas, pues le dices, mira a ver por esta vía, mira a ver sustituyendo algo de lo que ahora tenemos,
mira a ver combinando varias de las cosas que ahora tenemos, mira a ver alterando el orden de las cosas. Esto ayuda bastante a la gente a generar nuevas ideas. Entonces, sí que es interesante, pero ya digo, la que normalmente más utilizamos es el brainstorming tradicional porque da resultado. Vale, perfecto. Nos dice Vladimir, es una afirmación más que una pregunta, pero ¿qué opinas? En esta época de crisis, el plazo para la implementación del primer espiral de innovación debe tener al menos 30 días. Con este plazo tan corto, una empresa de estructura piramidal puede hacerlo efectivamente o morir en el intento. No, bueno, no tiene que tener 30 días. La verdad es que nosotros, ahí lo habré explicado yo mal. Normalmente viene a durar 12 meses la implantación de toda esta espiral, de todas las fases, desde la creación del comité de innovación hasta la extensión de la cultura innovadora, viene a durar 12 meses, independientemente de que estemos en situación de crisis o no. Muchas veces no es conveniente acelerar el proceso por muchas ganas que tengamos. Otra cosa es que reaccionemos a lo que ocurre, que es lo que os explicaba con las revisiones de DAFO que hemos hecho en algunas empresas, y ahí lo que hagamos sea lanzar proyectos oportunistas, ¿no? Es decir, oye, dado que está sucediendo esto, vamos a revisar rápidamente la carta de proyectos, cuáles paramos y cuáles podríamos hacer en este momento a partir de la revisión que hemos hecho del DAFO. Eso es lo que estamos haciendo, pero en principio, digamos que esto tiene que mantener sus plazos. No te digo que a lo mejor en algún caso podríamos tardar 9, 10 meses en hacer una vuelta completa, pero desde luego un mes imposible. Tenemos que estar allí trabajando día y noche y no sería posible. Vale, nos dice Luis, muchas gracias Javier por la presentación. A la hora de abordar un taller de creatividad en un ámbito técnico muy concreto, ¿cómo de relevante es que el moderador, dinamizador del taller tenga conocimiento de ese tema? Muy bien, Luis. Pues, hombre, es interesante que sepa algo y si a mí se me da el caso tener que hacer talleres de creatividad donde yo no soy el especialista, lo que hago es buscarme un interlocutor interno que me haga de ayudante y que sea el especialista y que sea el que me ayude a crear esas categorías de ideas para luego ir reuniendo en columnas, como habéis visto con Trello, las ideas que van saliendo. Es decir, si no eres el especialista, busca a alguien dentro de la empresa que sí lo sea y que te ayude a gestionarlo. Vale, tenemos una pregunta en el chat. ¿Tienes datos de inversión, rendimiento económico promedio de las innovaciones en algún estudio macro? Promedio, no, la verdad es que no, pero bueno, uno no se pone a innovar para sacar una rentabilidad similar a la que tiene no innovando, ¿no? Es decir, uno se pone a innovar para sacar rentabilidades de 2 dígitos en adelante, por supuesto, o sea, grandes rentabilidades. Uno busca la innovación, lo decía al principio, porque busca un océano azul donde no hay competencia y donde está solo y si ha creado algo que tiene valor para el usuario, que forma parte de nuestra definición de innovación, pues lo va a vender. Y lo va a vender y va a estar solo durante la temporada. Es decir, va a tener un monopolio durante la temporada. Y lo bueno que tiene el monopolio, como sabéis, que sufrimos algún monopolio en sectores como la electricidad o la gasolina, pues es que ponen el precio que les parece mejor. Entonces, bueno, pues poniendo el precio que te parece mejor, puedes sacar la rentabilidad que tú quieras. Obviamente, si te pasas, no te lo van a comprar, pero bueno. No nos movemos para innovar, para sacar una rentabilidad del 5%, por supuesto. Eso no tiene sentido. No compensaría el riesgo siquiera. Muy bien. Y bueno, respondemos a una pregunta más y todas las preguntas que se queden vamos a responderlas por email, ¿vale? Perfecto. No se responderán todas, pero os enviaremos por email. Me comprometo a ello. Y respondemos una última pregunta que creo que es también muy interesante. ¿Cómo gestionas que la dirección frene la innovación? Bueno, es que el primero que hay que convencer de que la innovación tiene que ir adelante en una empresa es la dirección. Si la dirección no está convencida, podemos hacer un proyecto submarino, pero va a ser complicado. Va a ser complicado porque la forma que nosotros tenemos de enfocar la innovación es que no está en un solo departamento, sino que colaboran distintos departamentos. Y cuando ya empezamos a reunir a gente de distintos departamentos, la dirección pues va a acabar enterándose. Entonces, oye, ¿estos qué hacen aquí reuniéndose cada X tiempo y a qué se dedican? ¿No? Entonces es cuando se va a empezar a implicar, porque podríamos hacer cositas en un determinado departamento que tenga cierta autonomía y presupuesto, algún taller de creatividad, pero para hacer la innovación pragmática realmente lo interesante es tener distintos departamentos de la empresa y tener los impulsos estratégicos. Y para eso la dirección es fundamental, que esté informada y que diga, yo estoy apoyando esto. Vale,
Perfecto, muchas gracias. Todas las demás preguntas os contestaremos por email, ¿vale? Pues nada, yo simplemente decir que muchísimas gracias por estar ahí y espero que os haya parecido interesante. Os pasaremos esta presentación, como ha dicho Paz, y decidnos, por favor, qué temas os podrían más interesar de esta temática o de otras relacionadas con la innovación o la estrategia, porque nos plantearemos hacer un webinar. Muchas gracias y te dejo Paz. ¿Vale? Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias y perdonad por irnos un poquito del tiempo, pero creo que ha valido la pena. Igualmente, como ya he dicho, dejad todas las preguntas que tengáis, yo me las haré llegar a Javier y os contestaremos. Y también cuando finalice la sesión, os aparecerá una encuesta muy breve también si tenéis tiempo para poder contestar. Y nada, mañana os llegará presentación y grabación y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.